Saludos, aprendices. Primero que todo, muchísimas gracias por atender la asistencia a este curso virtual. Vamos a ver todo lo concerniente a la manipulación de alimentos desde el punto de vista teórico. El curso sirve para la obtención del certificado, para manipular alimentos. Las personas que se dediquen laboralmente a atender servicio de comidas, planta de alimentos, etcétera, les sirve el certificado. Vamos a hacer básicamente un recorrido general porque son los alimentos, los microorganismos, cómo nos afectan eh, y un largo etcétera. Me presento, mi nombre es Roberto Arango, yo soy microbiólogo industrial. Estoy en el Centro Agropecuario de Buga. Desde aquí estoy haciendo la transmisión. Entonces vamos a hacer esta primera presentación que vamos a hablar unos términos, unos temas generales y después nos vamos a ir especializando. Entonces, sin más, bienvenidos al curso de higiene y manipulación de alimentos. Muchísimas gracias por atender. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar sobre la clasificación de los alimentos. Esto tiene mucha relevancia porque no todos los alimentos les podemos dar el mismo tratamiento desde el punto de vista de salud pública. Aquí no vamos a hablar nada de que si el alimento es rico, si el alimento es feo, está bien presentado o mal presentado. No, lo vamos a hacer desde el punto de vista de su riesgo para la salud, sea por las condiciones del alimento o sea por el riesgo de contaminación con diferentes microorganismos, toxinas, etcétera. Entonces, en primera instancia, hablamos de la resolución 0719 del año 2015. Esta resolución cambió básicamente las reglas de juego para la obtención del registro sanitario frente a nuestro ente de control que se llama el INVIMA. Normalmente, las personas que trabajen en el sector de servicio de alimentos, sea restaurantes, casinos, etcétera, no van a recibir una visita del INVIMA. El INVIMA solo está bajo su mandato visitando plantas de producción de alimentos o bebidas alcohólicas y pues también medicamentos, pero no nos atañe el tema para nada. Entonces, antiguamente hablábamos que todos los alimentos obtenían un registro sanitario y todos los registros sanitarios los podíamos obtener por 10 años. En este momento, la legislación cambió desde hace algunos años. Ya no hablamos de cualquier tipo de alimento, 10 años de registro sanitario, sino hablamos de riesgos intrínsecos del alimento, entonces vamos a darle diferentes connotaciones. Entonces, casi todos los alimentos fueron clasificados en diferentes grupos para así obtener eh, su certificación y su acto administrativo frente al INVIMA que nos den un número y poder comercializarlo. Entonces, vamos a hacer primero una separación. No tenemos que tener registro sanitario para todo tipo de alimento. Es decir, si yo tengo un restaurante, yo compro mis materias primas, las preparo en el restaurante, ese alimento no va a requerir eh, registro sanitario. Yo lo preparo, lo sirvo y la gente lo consume. Tampoco voy a requerir registro sanitario o cualquiera que sea su categoría. Si yo tengo, por decir, una planta de producción y desde esta planta de producción atendo 3 restaurantes que tengo en diferentes pueblos del Valle del Cauca. Si yo produzco una salsa, una mayonesa o algo propio y lo quiero distribuir dentro de mis restaurantes, esos tampoco van a requerir registro sanitario.
van a requerir es que salga con un lote con una fecha de vencimiento, pero no un registro como tal. Ya, si yo quiero distribuir ese alimento a un supermercado, vendérselo o distribuírselo para otro tipo de clientes, esto sí va a requerir un registro sanitario. Para consumo interno, no. Entonces, ¿cómo hicieron para separarlos? Hablamos del riesgo que nos puede implicar cada tipo de alimento. Entonces, hablando desde el punto de vista de salud pública. Entonces, no es lo mismo un alimento a base de huevo que un alimento como una harina que viene seco, que no tiene actividad de agua, que nosotros estamos tranquilos de su consumo. Hablamos es del riesgo. ¿Qué riesgo me genera ese alimento y así mismo? Entonces, la resolución 0719 del 2015 separó en diferentes grupos los alimentos para sí mismo, digamos, recibir su acto administrativo. Entonces, hablamos del grupo número 1, hablamos de leche, de derivados lácteos, productos de imitación adicionados o no nutrientes u otros biocomponentes. Hablamos de lácteos, básicamente. No es lo mismo una leche cruda que una leche pasteurizada. Ya la misma aclaración nos da. De hecho, en Colombia ya no es legal distribuir leche cruda. Dentro del grupo 2 vamos a encontrar grasas, aceites, emulsiones de grasas y ceras. Son alimentos que realmente no tienen tanto riesgo. Tienen riesgo para la salud si se consumen en exceso como casi cualquier tipo de alimento, pero este alimento no tiene mayor riesgo porque hay un ejemplo claro y es que todos dejamos nuestro frasco de aceite a temperatura ambiente. Lo dejamos al lado de la estufa, en una repisa, y no nos preocupamos mucho por ese tipo de alimento que se vaya a degradar por la temperatura, incluso en climas cálidos. Entonces podemos decir que este alimento es de riesgo bajo. En términos generales, hay cosas que sí requieren mayor cuidado. Grupo 3. Productos cuyo ingrediente principal es el agua o destinados a ser hidratados o preparados con leche u otra bebida. Aquí sí tenemos un rango muy amplio de alimentos, bebidas, evidentemente. Entonces tenemos los tés envasados, aguas embotelladas, eh, las bebidas de malta como la ponimalta y muchos etcéteras. Aquí no tenemos en cuenta tanto, así en la imagen, por ahí ustedes puedan encontrarla, no tenemos en cuenta las bebidas alcohólicas, cervezas, vinos, abajones, whisky, rones. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas desde el año 2012 fueron separadas desde el punto de vista de eh, resolución o acto administrativo del Ministerio de Salud, fueron separados y ya no hacen parte de la producción de alimentos. Si vamos a leer esa legislación o esos criterios, vamos a encontrar que básicamente son las mismas regulaciones para producir una bebida alcohólica que un alimento, pero hicieron algo bien y es que separaron las categorías. En unas cosas son más rígidas los alimentos, en otras más rígidas las bebidas alcohólicas. ¿Listo? Dentro del grupo 4 tenemos frutas y otros vegetales, incluidos hongos, setas, tubérculos, leguminosas, aloe vera, algas marinas y nueces. No requiere mayor explicación, son productos frescos, normalmente no los cocinamos, solo los cosechamos, los limpiamos, desinfectamos y los empacamos. Siguiendo con el grupo número 5 tenemos la confitería. La confitería tiene mucho riesgo para la salud y de hecho es una legislación que está cambiando en este momento, básicamente en el rotulado de sus empaques. No sé si han escuchado, pero hay una nueva norma que aún no ha salido, pero ya tiene la sanción, que los productos en alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas, alto contenido de sal,
tienen que tener un rotulado diferente, pero en este momento no. Desde el punto de vista de riesgo a la contaminación, salud pública, la confitería es muy sana porque es tantísimo el azúcar que tiene, tanta azúcar, que la probabilidad de que sea contaminada por algún tipo de microorganismo es casi nula. Muy pocos microorganismos están en la capacidad de consumir un bombombón, un dulce, cualquier cosa de esas. Es muchísimo el azúcar. Y los microorganismos tienen ciertas, eh, digamos, inhibiciones por la cantidad de alimento que puedan llegar a tener. Entonces son muy seguros. Dentro del grupo número 6 tenemos cereales, productos a base de cereales, derivados de granos de cereales, raíces y tubérculos y leguminosas. También son productos que consumimos crudos o que los compramos para preparar, entonces su riesgo baja muchísimo. Normalmente este tipo de alimentos, si yo le hago un análisis microbiológico, salen muy altos de diferentes microorganismos, pero no son graves porque van a pasar por un proceso térmico normalmente. ¿Listo? Grupo 7 tenemos pan y productos de panadería, que aunque podríamos verlo dentro del grupo anterior, se ha separado porque tienen unas connotaciones que normalmente tienen lácteos, sea mantequilla, leche, tienen huevo, que tienen mucho riesgo a la salud pública, etc. Entonces, por eso se separaron. Grupo número 8, de pronto de los más riesgosos que podemos encontrar, que son carnes, productos cárnicos comestibles y sus derivados cárnicos. Todos sabemos el riesgo que puede generar una carne en mal estado. Afortunadamente lo podemos percibir bien. Un salchichón de dudosa procedencia, una salchicha regularmente hecha, podemos percibirlo en su aroma y en su sabor. Entonces, este es un alimento que tiene un riesgo grande. Dentro del grupo 9 tenemos pescados y productos de la pesca, muy complicados de manejar. Pueden ser de los alimentos más riesgosos. Para la Semana Santa siempre se aumenta la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos a propósito del pescado, porque pues tiene que haber una oferta muy grande porque el consumo para esa fecha, sea uno confesional o no confesional, aumenta. Entonces, lastimosamente son cosas que se aprovechan cierto tipo de personas para vender productos de mala calidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado al pescado. Afortunadamente, eh, todos esos datos o riesgos sobre los alimentos año a año bajan, pero no dejan de obligarnos a tener cuidado. Dentro del grupo 10 hay unos productos que son huevos y producto a base de huevo. Caso típico, la mayonesa. ¿Por qué es riesgoso el huevo? El huevo tiene alto riesgo, por supuesto, porque es un producto crudo, viene de origen animal. La forma donde son puestos los huevos por las gallinas, que es la misma cloaca, digamos, el mismo canal de sus heces, entonces puede salir manchado, puede salir contaminado. La cáscara no es digamos, una protección definitiva para cualquier tipo de microorganismo. Siempre va a haber riesgo de que se le meta algo al huevito. Normalmente la bacteria se llama salmonela, aunque nosotros, la verdad, poco escuchamos de algún riesgo sobre eso. Si un huevo lo encontramos en mal estado, sabemos inmediatamente por el olor. Esa es una de las ventajas. Dentro del grupo 11 tenemos azúcar, cuyo componente principal es el azúcar. Difiere de la confitería porque la confitería ha hecho un proceso de caramelización, de cristalizado del azúcar. Aquí hablamos de otro tipo de productos, pero el riesgo puede ser alto. Normalmente sus concentraciones de azúcar son mucho menor que lo que podemos encontrar en la confitería y está de una manera más disponible eh, para el consumidor y por supuesto también para la contaminación. Dentro del grupo 2 encontramos miel, cera y otros productos de origen apícola. Primero hay que hacer una aclaración, no por ser un azúcar producida por las abejas, es un azúcar o un producto de menor riesgo
para las personas. Si uno tiene problemas para consumir azúcar, la miel, por supuesto, también es un problema porque es muchísimo azúcar. La miel es muchísimo, es básicamente azúcar. Eso es un mito urbano que el azúcar de la miel hace menos daño. No, es el mismo problema, solo que tiene algunos componentes que la misma abeja trae, algunas cosas que nos pueden ayudar, minerales, pero es básicamente azúcar. ¿Listo? Dentro del grupo C13 tenemos sal, hierbas aromáticas, especias, condimentos, vinagres, sopas, salsas, ensaladas, productos proteínicos. Esos normalmente no tienen riesgo. Todos dejamos las hierbas aromáticas en el mismo frasquito, sin protección de temperatura, en el gabinete. De hecho, sé que todos vamos a tener en la casa un frasco de esa especia que no usamos mucho y lleva ahí un montón de tiempo y lo consumimos con relativa tranquilidad. Eso ocurre en la realidad, no son alimentos complejos o no son alimentos riesgosos. Dentro del grupo 14 tenemos alimentos para usos nutricionales especiales. Pueden ser los más complejos de manejar. Son alimentos producidos por empresas especializadas que tienen que tener unos controles estrictos. ¿Cuáles son estos alimentos para usos nutricionales especiales? Normalmente hablamos de alimentos para bebés, alimentos para adultos mayores o alimentos para personas que tengan algún tipo de eh, inmunosupresión, es decir, que su sistema inmune no esté funcionando muy bien, sea por edad, sea por efecto de otra enfermedad, etcétera, etcétera. Caso típico de esto, digamos, son los enfermos de SIDA. Como el SIDA ataca las defensas del cuerpo, entonces son personas que tienen un sistema inmune muy bajito, que no es fuerte. Entonces hay que procurar alimentos especializados. Entonces, para dar un ejemplo, este grupo 14 de alimentos tienen unas connotaciones especiales y tenemos casi que garantizar a nivel farmacéutico su producción. Entonces, ¿cuáles son el Ensure? Todos esos multivitamínicos, proteínas especializadas para muchísimas cosas. ¿Listo? Y tenemos el grupo número 15, que son alimentos compuestos que pueden tener particularidades de los otros grupos y que al no clasificar en uno específico, toca mandarlos ahí. Son alimentos que van a tener un control especial por el INVIMA para su clasificación y por supuesto para entregar el acto administrativo, que es un registro sanitario, una notificación sanitaria o un permiso sanitario. Hecho esta aclaración de los grupos alimenticios y que no todos los alimentos les podemos dar el mismo tratamiento desde el punto de salud pública, entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de los alimentos. Alimentos sanos y seguros. No vamos a encontrar, como les repito, alimentos ricos o feos, bien presentados o mal presentados. Eso no le interesa al INVIMA. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un alimento sano y seguro? Primero sano, que tenga la calidad y cantidad de nutrientes eh, seguros, de buena calidad, que nos sirvan, es decir, que tengan carbohidratos, que tengan grasas, que tengan vitaminas. Eso es un alimento sano y seguro. Una hamburguesa puede ser un alimento sano y seguro si yo tengo pleno conocimiento del origen del pan, el origen de los vegetales, el origen de la carne. De hecho, a la hamburguesa le pueden dar una connotación negativa de ser comida chatarra por la facilidad de preparar. Pero si lo ponemos a ver, una hamburguesa tiene casi que todos los grupos alimenticios necesarios. De pronto no en las relaciones correctas. Eso depende de dónde uno consiga la hamburguesa o cómo decide hacerla. Pero es un alimento, tiene que ser un alimento sano y seguro. Cualquier tipo de alimento, sano y seguro. Em, no va a ser un alimento sano. Una fritura hecha con un aceite ya con muchísimo tiempo de uso, así sea la mejor papa o la mejor yuca
y que la fritura sea sencilla. No, si el aceite donde fue hecho no está de la mejor calidad, no está en las mejores condiciones, va a dejar de ser un alimento sano y seguro. No significa que nos vaya a hacer un daño inmediatamente, pero lo que queremos es siempre la mejor alimentación, la mejor calidad y en la cantidad suficiente. Ni poquita ni mucha. Entonces, ¿qué es un alimento? Un alimento es un producto natural o elaborado formado por elementos llamados nutrientes, como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Cada alimento tiene características propias de sabor, aroma y color. A eso lo llamamos, eh, o con eso estamos identificados de cómo vamos a reconocer los alimentos, si nos van a gustar o no nos van a gustar. La intención es que en algún momento de la vida tenemos que consumir algo que no nos llame tanto la atención, pero sabemos que necesitamos. ¿Qué es un alimento sano? El alimento sano es aquel que nos aporta energía, nutrientes y que no nos van a perjudicar, principalmente. Nosotros consumimos muchísimas cosas que no nos otorgan nutrientes esenciales o de buena calidad, sino que nos otorgan esa energía o sobreenergía, y no es la intención de la alimentación. ¿Y qué es un alimento seguro? Básicamente, el alimento que puede ser rico, puede ser feo, pero no nos va a causar daño. O sea, va a estar libre de bacterias, de virus, de parásitos, sustancias químicas que nos puedan afectar. Es decir, como que si alguien en la planta de producción utilizó algún desinfectante y el desinfectante quedó, digamos, en la superficie del equipo y ese se trasladó al alimento, no va a ser un alimento seguro. Lo que queremos es que esté libre de todas esas cosas o que si va a tener alguna concentración de eso, esté en niveles seguros. Y aquí ingresamos la palabra inocuo. Inocuo lo podemos ver como un sinónimo de seguro, solo que lo manejamos en términos de alimentos, hablamos de la palabra inocuo, inocuidad. Listo. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Entonces tenemos un reglamento de los alimentos que la intención es que produzcan alimentos sanos y seguros. Estos se desprenden. Si no están sanos y seguros, podemos encontrar básicamente tres problemas con los alimentos. Encontramos alimentos contaminados, alimentos alterados, alimentos adulterados. Y dentro de los contaminados podemos encontrar tres diferentes fuentes de contaminación: los biológicos, los físicos y los químicos. Biológicos: bacterias, parásitos, virus, cualquiera que sea su categoría. Algunos pueden hacer daño, algunos otros no. Pero si llegan a aparecer alguno de estos, la intención normalmente es que no queramos, a menos que sea un producto elaborado a base de estos, eh, de alguno de estos microorganismos. Parásitos y virus, la verdad, ningún alimento se hace con ellos. Pero bacterias sí las podemos encontrar. Caso típico, el yogur. También tenemos alimentos alterados y los adulterados por acá que ya vamos a explicar. Entonces, ¿qué es un alimento contaminado? Un alimento contaminado es aquel alimento que tiene presencia de alguno de los organismos que podemos encontrar, sean biológicos, químicos o físicos. Los biológicos: bacterias, hongos, parásitos, virus. Si ese microorganismo no nos causa daño, pues no va a ser grave la contaminación, pero no queremos que esté ahí porque puede haber una alteración del producto. Pero si ese alimento está contaminado con algo, con una bacteria que reconocemos como patógena, es decir, que nos hace daño, va a haber un daño. Entonces, podemos consumir el alimento contaminado eh, en 6 horas, 10 horas, 24, 48 horas, podemos llegar a sentir el efecto, pero nunca vamos a querer eso. Y eso es lo que queremos evitar al máximo en la producción de alimentos. También puede estar contaminado con contaminantes físicos, valga la redundancia. ¿Cuáles son estos? Si yo tengo una planta de alimento y no tengo un correcto mantenimiento de los equipos, entonces puede que alguna tuerquita se me vaya al alimento, algún pelo, por eso utilizamos protección para la cabeza.
que se vaya un arete, por eso está prohibido dentro de la industria de alimentos tener aretes, anillos, cosas que se nos puedan desprender, incluso las gafas, que no se nos caigan los lentes, cosas que no nos podemos dar cuenta inmediatamente. Eso es una contaminación y por supuesto no la queremos. Y la última, que es la contaminación química, es lo que les decía, residualidad de productos de limpieza, de desinfectantes, que nos pueden dañar el sabor, que nos pueden hacer daño. Hay muchísimas sustancias que utilizamos en la industria de alimentos que solo son para el aseo. Si eso llega a tener residualidad en el alimento, gravísimo. Hay gente que es muy sensible para ciertos componentes. Digamos, en alimentos utilizamos mucho la soda cáustica para limpiar tanques, tuberías. Si llega a haber residualidad de soda cáustica, gravísimo. Nunca vamos a querer esas cosas. ¿Qué significa que un alimento esté alterado? Es un alimento que ha sufrido algún deterioro porque se contaminó con algún alimento, alguna sustancia o algún microorganismo, y ese microorganismo llegó, lo colonizó y empezó a degradarlo. Entonces empezamos a sentir malos aromas, mala apariencia. Los alimentos alterados podemos llegarlo a verlo como que, como los vemos tan deteriorados, no los vamos a consumir, entonces por ende no nos va a hacer daño. ¿Cuál es el caso típico? Y aquí lo ponemos, el caso del pececito. El pez lo reconocemos muy fácil, que esté alterado por su mala presentación, por digamos, la calidad de brillo que tiene el ojo del pescado ahí congelado, el olor, por supuesto, gravísimo, y son cosas que normalmente es difícil llegar a pasar a saber el sabor, porque lo vemos mal, lo olemos mal, pues no lo vamos a consumir. Pero si esto llega a pasar, un alimento alterado también es el que nos va a generar mal sabor. Como que lo puedo ver bien, está bien de sabor, pero está bien de aroma, pero lo pruebo y ya no siento algo bien, entonces inmediatamente lo dejo de consumir. Básicamente los problemas de alimentos alterados son deficiencias en su almacenamiento y en su transporte, porque pues yo he pescado del mar el pececito, inmediatamente lo pongo en frío, en hielo, y yo se lo entrego al proveedor en buenas condiciones y ahí para adelante puede que la cadena de frío falle, entonces se va a alterar. Aquí les traigo un video de cómo se ve em, una mala manipulación o un mal transporte de un alimento y que de una manera, digamos, con dolo, con intención, lo está alterando la persona que está ahí. Entonces vemos a un señor que reparte leche en una canoa, que puede ser cualquier lado de Colombia, que todavía utilizamos las vías de transporte. Y el señor está igualando las cantinas y de un momento a otro coge agua del río y diluye la leche para aumentar el volumen, mejorar su venta, pero pues gravísimo. Esto lo dio grabar alguien que estaba prestando transporte en la canoa y pues le pareció. Entonces, no queremos que eso ocurra. Esto es una evidente mala práctica, esto es denunciable y por Dios, imagínense un agua de río que quién sabe en qué situación está y agregándose a la leche, que es un alimento tan supremamente complicado de manejar. Entonces, la recomendación, evidentemente, no hacerlo. ¿Qué es necesario para saber respecto a la contaminación de alimentos? Eh, en general se habla de contaminación de los productos alimenticios cuando ellos contienen cualquier elemento que signifique un riesgo para la salud de la población. Entonces, hablamos de bacterias, hablamos de virus, hablamos de parásitos. Pero realmente, ¿qué nos causan esos contaminantes? Nos pueden causar fiebres, nos pueden causar daños estomacales, problemas en la piel,
problemas en los huesos, problemas neuronales, de muchísima índole. Entonces, evidentemente no queremos nada de eso. Entonces tenemos que consumir en lugares reconocidos, que sepamos, o de marcas conocidas. A veces, lastimosamente, cuando las marcas no son muy conocidas, sea a nivel regional, departamental, nacional, eh, a veces hay algunas fallitas por ahí. Entonces, los agentes biológicos. Tenemos bacterias y sus toxinas, parásitos, virus, insectos, plantas y animales venenosos. Nosotros no, a ver, la, la capacidad de diagnóstico de cuál es el origen de esto, si alguien consume un alimento y se le sentó mal, es muy difícil poder rastrearlo, sobre todo en países como los nuestros. En otros lados son un poco más rigurosos con eso. Eh, es difícil. Si nos da una enfermedad estomacal, empezamos a pensar que no, que me comí en el almuerzo, que me comí en el desayuno. Y como les dije inicialmente, las contaminaciones por alimentos o las enfermedades por alimentos pueden deberse a días previos y nosotros ya no vamos a tener rastreo. Agentes químicos, plaguicidas, detergentes, metales como mercurio y plomo, medicamentos, colorantes, aditivos no autorizados, y agentes físicos, el polvo, la tierra, palos, tuercas, cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les voy a presentar un video y me voy a quedar en silencio para que lo vean. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas. 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación.
Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Bueno, el videito es muy llamativo. Obviamente tiene, digamos, una gráfica eh, bien particular, pero pues las bacterias y los virus no tienen esas formas y solo por aclarar, es evidente, pero quería aclarar. Entonces, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son organismos vivos capaces de reproducirse por sí solos, muy pequeñito, que no podemos ver al ojo desnudo. Tuvo que aparecer el microscopio en el mundo por allá por 1700, alguna cosa así, las primeras vertientes, para que descubriéramos que existían microorganismos o bichitos que no podíamos ver al ojo desnudo. La inmensa mayoría son inocuos, no le hacen daño a nadie, muchísimos los utilizamos en la industria de alimentos, caso típico la levadura, que nos sirve para hacer el pan, para hacer el vino, la cerveza, cualquier bebida alcohólica, las bacterias que utilizamos como para producir el yogur, otro rango de bacterias que utilizamos para hacer encurtidos, los hongos para hacer los quesos, muchísimas cosas. Pero pues nos tenemos que cuidar principalmente de los patógenos, los que están en capacidad de hacerle daño o de enfermar a una persona con su sistema inmune competente. Muchos pueden romper esas barreras y causar daño. Características de los microorganismos. Principalmente perdón. Son organismos muy simples. Son unicelulares o de muy poquitas células. Muy chiquiticos. Las bacterias unicelulares, levaduras unicelulares, hongos y levaduras hongos filamentosos pluricelulares, los parásitos uni o pluricelular. Los virus no los consideramos organismos vivos, pero podemos decir que son unas capsulitas muy pequeñas de material genético. ¿Y cuál es el riesgo de ellos? Se acomodan muy fácil a cualquier tipo de alimento. Ellos solo hay que darle los nutrientes correctos, carbohidratos, proteínas, grasas, lo que sea, una temperatura determinada y un tiempo. Y ellos colonizan, si no tienen alguna sustancia o alguna cosa que se los impida, crecen con tranquilidad. A medida que crecen, ellos van generando ciertas sustancias que no, que en el caso de los patógenos pueden ser muy graves. Entonces generan sus toxinas, entonces puede que yo destruya el bichito, pero me queda con la toxina del alimento, entonces me va a dar una infección aguda y ya. Crecen en un rango muy amplio de temperatura, desde los 5 Celsius hasta los 60 Celsius, más o menos los que nos pueden llegar a causar algún tipo de daño. Pero normalmente hablamos que las temperaturas donde crecen mejor es la temperatura ambiente, entre 20 y 30, 35 grados Celsius. Crecen perfecto. De hecho, esas son las condiciones que les damos en el laboratorio para cultivarlos. Entonces, como no podemos ver los microorganismos, tenemos que darles ciertos tratamientos indirectos para garantizar que no estén presentes o que los que estén presentes no nos hagan daño. Los microorganismos en alimentos pueden ser de dos tipos, los deteriorantes y los patógenos. Los deteriorantes son aquellos que no nos van a dañar o no nos van a generar mayor enfermedad, de pronto alguna incomodidad en el sabor o alguna cosa así, pero no nos generan enfermedad. Y son los que nos van a dejar los microorganismos, perdón, los alimentos alterados, que nos van a dañar su apariencia, su color, su sabor, su aroma, etc. Y tenemos los patógenos, que son aquellos que es posible que no le dañen, que no generen un daño visible al alimento por cualquiera de nuestros sentidos, pero que el microorganismo como tal o sus productos, en este caso las toxinas, pueden llegar a afectar la salud. Entonces, todas las enfermedades que nos indicaron ahí, fiebre, diarrea, dolor abdominal, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Cómo hacemos para, digamos, o dónde se pueden dañar o contaminar los alimentos? Básicamente se pueden contaminar en cualquier etapa del proceso. En cualquier momento yo puedo contaminar un alimento si no le doy las condiciones necesarias. Entonces tengo la producción. Aquí vamos a tener en cuenta como si fuera una planta de producción de cualquier cosa, de un cárnico, digamos. Entonces, cuando sale de producción, entra a comercialización, sea para vendérselo al consumidor final o a alguien que va a utilizar eso para producir otra cosa. Entonces lo adquirimos y cuando lo adquirimos lo almacenamos y lo conservamos en las condiciones que nos dice el fabricante. Solo que la norma nos dice que si es cárnico lo tengo que guardar en refrigeración, si es una harina la puedo guardar a temperatura ambiente, protegida de la humedad, de la luz, etc. Y esto es un producto conservado. Pero la adquisición también nos puede generar un transporte para llevarlo y elaborar alguna otra cosa en, sea en nuestra planta de producción, en nuestro restaurante o en nuestra casa. Entonces, al elaborarlo, si nosotros lo vamos a elaborar, lo preparamos y lo consumimos inmediatamente, es como cualquier restaurante de almuerzos cerca de los colegios, universidades, oficinas, lo que sea, o nuestra casa. Pero si vamos a preparar un segundo producto con eso, entonces tenemos que darle transporte, almacenamiento y una nueva comercialización. En cualquier etapa del proceso se puede contaminar. Si yo no tengo un sistema de comercialización decente, lo puedo afectar. Si mi carro donde transporto el alimento no lo lavo como lo tendría que lavar y desinfectar, lo puedo contaminar. Si no tengo las prácticas en casa correctas, lo que nos decía el video anterior, digamos de no utilizar la misma tabla para cortar la carne cruda y un pan ya hecho, pues se nos puede contaminar ahí. O sea, el riesgo de contaminación es que esté expuesto al ambiente. Ahí ya puede pasar, lo podemos contaminar nosotros con nuestras manos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cuando no depende de nosotros, cuando no depende de nuestro transporte, puede llegar a contaminarse por otro tipo de vías, principalmente las plagas? Por eso las plagas hay que darle un tratamiento especial y específico. Si yo tengo una planta de producción de alimentos, yo tengo que tener un programa específico para ver cómo controlo las plagas. Yo jamás hablo de eliminación, hablo es de control. ¿Por qué el control? Porque primero no voy a deshacerme de todas las ratas del universo, no voy a deshacerme de todos los mosquitos, de todas las cucarachas, no, yo tengo que controlar mi espacio donde produzco. Entonces, a este tipo eh, de plagas que puede llegar a contaminar los alimentos las vamos a llamar vectores. Son, los vectores son animalitos o cosas que llevan la contaminación de un lado para el otro. ¿Cuál es el riesgo de las ratas o los ratoncitos? Los ratoncitos son eh, vectores o son reservorios de salmonela, son reservorios de pseudomonas, bueno, de un amplio rango de bacterias que ellas las llevan o en su orina o en sus heces o en sus propias paticas. Entonces, si pasan por encima del pan una ratica que venía de una cañería, pues lo que se traía, lo que estaba en la cañería me lo va a dejar en el alimento. Ese es el riesgo principal, que ellas, la rata per se o la cucaracha per se no me hacen daño, me hacen daño es lo que traen con ellas. Bueno, asumiendo que no me van a ni mordisquear el pedazo de queso, el pan, la carne, etc. Otro lugar donde los vectores viven son, y nosotros a veces garantizamos mucho esas, o le damos las condiciones para que eso exista, son las basuras mal manejadas, los residuos sólidos. Si yo no tengo un correcto manejo de mis residuos sólidos, van a ser lugar reservorio de todos estos tipos de vectores o de plagas. Están los ratoncitos, las cucarachas, las moscas, etc. Entonces, otra forma de yo garantizar que no se me va a ver, que no va a haber una contaminación de mis alimentos, es garantizar que mis residuos les estoy dando el correcto manejo, sean residuos sólidos, en este caso una basura mal manejada, mal olorosa, que llevo un poco de días ahí almacenada, que no me preocupo por
cerrar, ya veo que la canasta está repleta, igual no hago nada, eso es un riesgo. Como en las basuras yo descarto básicamente todo. Afortunadamente es una cosa que está cambiando por legislación y por cultura, de por lo menos separar los residuos de alimentos, de eh, los plásticos que yo pueda reciclar, las latas, las colillas de cigarrillo, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuido mis vectores. ¿Qué? Yo cuido que no me aparezcan vectores, principalmente con orden y aseo de las diferentes áreas. Los roedores. ¿Qué pueden transmitir los roedores? Las enfermedades que pueden transmitir son eh, Pestifus murino, peste bubónica, la leptospirosis. La leptospirosis, no sé si la conocen, pero básicamente es esa enfermedad que lo genera una bacteria que se llama la leptospira, que es un habitante común de la orina de los ratones, que en términos generales es una bacteria sensible a la temperatura, a la desecación, pero que si uno la llega a adquirir es muy difícil de tratar. Tiene un daño renal, podemos tener enfermedades gastrointestinales, es lo más sencillo, pero si nos pasa a otros tejidos, nos puede afectar muchísimo. La rabia, que es un virus, la teniasis, que es un parásito, el cólera, salmonelosis, de pronto la bacteria más conocida de enfermedades de transmisión por alimentos, la triquinosis, que es un parásito, el ébola, un virus, hantavirus, hepatitis virus, tuberculosis bacteria y muchísimas más. Y nos pueden transmitir todo lo que ellas tengan contacto en las cañerías o en los lugares donde habitan. Puede que alguien de mi ciudad tiene una enfermedad y esa enfermedad puede ser transmitida por sus heces. Ellas les gusta todo ese ambiente, entonces van, tocan esas heces y vienen acá y me pueden contaminar a mí. Son muy difíciles de manejar, generan mucho miedo, también es cierto, pero la idea es controlarlas y controlarlas con eficiencia. Hay lugares que les gusta hacer el control biológico, entonces tienen su gatico en el restaurante o por ahí cerca en su casa. Y sí, realmente funciona, pero no es una opción en la industria de alimentos tener un gato ahí que me controle los ratones. No, yo tengo que darle otro manejo porque el mismo gatico se puede volver un vector de las enfermedades que ellos también están en capacidad de transmitir. Obviamente son muchísimo menos el riesgo que si fuera un ratón o una cucaracha. Entonces, no sé si se acuerdan las personas, no sé, de mi edad, por allá por sus 30, que hace alrededor de unos 10 o 15 años, las latas que producía Cervecería Bavaria venían con un capuchoncito de un papel aluminio. Eso era para proteger la latica. ¿Por qué? Porque efectivamente encontraron que habían restos de eh, leptospira, es decir, orina de ratón, sobre las boquillas de las latas. Eso fue un problema gravísimo, a ellos les generó muchísimas pérdidas, productos sin vender. En ese momento lo solucionaron así, porque antiguamente las latas venían unidas, eran en unos halos de plástico que dejaban expuesta la boquilla de la lata. En este momento las latas no vienen de esa manera, vienen con un termo encogido para protegerla, para asegurar su transporte, pero cortó de tajo ese posible riesgo que puede haber que los ratones en los centros de distribución, en las bodegas, no de las cervecerías, no de ellos, incluso del mismo distribuidor local, que no pasaran por encima. En este momento, esa forma de transportar las latas o de almacenar las latas es una forma muy segura y uno puede tener cierta confianza de que esa lata no la ha tocado nadie más. Obviamente, si yo voy a un almacén y encuentro la lata suelta, pues es una lata que ya pudo haber sido manipulada, entonces no va a tener las mismas condiciones. Pero si viene original el six pack o la paca o lo que sea, yo puedo tener cierta seguridad de que esa lata pasó la máquina y no la tocó ningún humano, no la tocó ninguna plaga por su misma manera de transportarse y almacenarse. Las cucarachas también son unos
animalitos que generan muchísimo miedo y no es para menos. Ellas no le hacen daño a uno, no lo pican, no le hacen nada, pero sí llevan una cantidad de cosas adheridas a sus patas, a sus organismos, en sus heces, que nos generan muchísimos problemas. Y también por sus hábitos de vida, que les encanta la basura, les encanta el mal olor, les encanta vivir en el recoveco, en el panel eléctrico. Son lugares que uno normalmente no va a revisar y ellas están ahí. Entonces, ¿qué enfermedades pueden transmitir? Lepre, la peste bubónica, la disentería, diarrea infantil, infecciones urinarias, inflamación, formación de pus, gastroenteritis, fiebres entéricas, fiebre tifoidea, etcétera, etcétera, etcétera. A estas se les tiene que dar un tratamiento especial. Hay una amplia gama de tipos de cucarachas, desde las chiquiticas, que pueden ser las más complicadas, hasta las grandotas. También va incluido con el clima. ¿Cómo hacemos para protegernos de ellas? Tener espacios limpios, basuras o residuos sólidos controlados, revisar con rigurosidad los paneles eléctricos, las tuberías, detrás de los refrigeradores, de las cocinas, que a ellas les gusta, como ese calorcito que se puede generar, a ellas les gusta mucho. Otro elemento que afecta mucho son las palomas o los pájaros en general. Pero a ellas no le podemos dar el mismo tratamiento que con los ratones o con las cucarachas. A ellas no las podemos matar. A ellas tenemos que controlarlas de diferentes maneras. Entonces, existen muchas formas, digamos, estos arreglos que están acá, que uno pone como en los bordes de sus casas, en los muritos, en los entrepechos, que son como unas punticas que no le van a hacer daño a la paloma, solo no van a dejar que se fijen ahí, hagan nido ahí, se paren ahí. Aparte, las heces le hacen muchísimo daño a las fachadas de las estructuras, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, a las palomas no las podemos hacer nada, solo que no nos caigan en el alimento. Y esta es una forma de controlarlas. Otra forma de controlarlas es como cerrar los espacios donde normalmente les gusta hacerse. Si ustedes ven las antenas de celular, que pues están por todo lado, y uno ve unas especies de tambores ahí que son como las antenas, esos tambores o esa parte que está recubriendo las antenas no es eh, un artículo que ayude a la transmisión o que mejore la calidad del proceso, no. Esas son formas que han adoptado ese sector para evitar principalmente que los aves, sean palomas o cualquier tipo de ave, generen nido o hagan nido. Porque son un riesgo, sus heces, básicamente cualquier tipo de ave es un riesgo, son supremamente ácidas, corrosivas, etc. Aquí les traigo una noticia de, digamos, un supermercado muy famoso, eh, que afortunadamente no se alcanza a ver la marca. Lo tuvieron que cerrar porque encontraron excremento de paloma en las áreas. Entonces, eso ocurre un poco más en los climas cálidos, donde pues por el mismo clima tenemos que tener las áreas abiertas para que circule el aire, entonces las palomitas pueden ingresar de manera muy fácil. Pero pues el clima solo ayuda un poquitico, en cualquier lado se pueden meter y hay que controlarlas muy bien y son complicadas. Uno normalmente no reconoce como que me contaminó una paloma. No, porque uno no le achaca a las palomas eso, pero ellas pueden darlo. Ellas son reservorios naturales de la bacteria más famosa que les decía, salmonella. O sea, siempre van a tener salmonella, solo que uno no está como oliendo o tocando sus heces todo el tiempo como para contaminar. Otra cosa, y definitivamente, son los buenos hábitos de higiene. Nosotros somos procesadores de alimentos, es decir, estamos encima del alimento, estamos cortándolo, estamos cocinándolo, estamos picándolo, almacenándolo, lo que sea. Nuestras manos están encima de los productos. Entonces, si nosotros no garantizamos buena higiene de nuestras manos en primera instancia, pero también pues nuestro pelo, nuestra respiración y todo lo que llevamos, porque nosotros también somos un vehículo de enfermedades, si no garantizamos eso,
no vamos a tener una buena calidad de los alimentos. Entonces, la transmisión de algún patógeno por las manos lo garantizamos lavándonos con agua y jabón muy bien después de ir al baño. El pelo lo tratamos con mallita, pero obviamente tiene que estar muy limpio. Las uñas, las uñas. No podemos trabajar con alimentos si tenemos uñas. Si nos pintamos las uñas, no, porque se descarapela y sería una contaminación física la que cae al alimento. Entonces, con las normas generales que nos han enseñado en casa de lavado de manos, de buenas prácticas, podemos garantizar que eso o ese posible riesgo que el procesador lleva al alimento esté descartado completamente. Entonces aquí les traigo un ejemplo que han pululado a raíz del coronavirus de cómo nos tenemos que lavar las manos. Básicamente eso que nosotros hacemos, que nos enjuagamos un poquito las manos, nos quitamos el mugre grueso, jaboncito, 5 segundos, chin chin, nos hizo espuma y nos metimos al enjuague. Sí, funciona, eliminamos gran parte de los microorganismos, pero no estamos haciendo un lavado eficiente. Entonces, primero, lo único que nosotros lavamos básicamente nuestras manos, pero de las muñecas para abajo sigue el mismo problema de contaminación. Entonces tenemos que garantizar que lavamos todo el antebrazo, todo lo que está expuesto. Tenemos que darle especial cuidado a los pulgares porque cuando hacemos el lavado de manos común y corriente, los pulgares a veces no tienen la misma fricción mecánica. Entonces tenemos que darle un espacio especializado o un tiempo especializado a los pulgares. Si tenemos cepillito para las uñas, sea por arriba, sea en la unión con la piel, que eliminemos todo ese resto y darle un enjuague correcto con agua fresca. Todo esto garantizando que tenemos un jabón de buena calidad y un agua de buena calidad, porque pues, si es un agua obtenida de cualquier lado, pues yo puedo echarle todo el jabón que quiera, pero si el agua viene contaminada, pues no voy a hacer nada. Y después viene un proceso de secado. Eh, ¿Cuáles son las mejores formas de secarse las manos? La toallita está bien para la casa, porque solo la usamos nosotros, no la usamos todos los días. Pero una toallita de tela, digamos, en un baño de una planta de producción, pues no es la mejor idea porque siempre va a estar húmeda. Le van a crecer bichos ahí, va a oler mal. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de estrategias, como toallas de papel o secadores de aire. La mejor opción puede llegar a ser las toallitas de papel desechable. Me seco la mano y descarto y sé que eso no lo va a volver a usar nadie más. La otra opción es el aire. El aire es bueno, pero tenemos, y es una cosa que no se habla mucho, pero tienen que tener un mantenimiento correcto. Como hay los secadores de manos succionan aire, tanto volumen de aire y no lo devuelven tan rápido, cuando están succionando aire también están succionando microorganismos que están en el ambiente, están succionando partículas de polvo que están en el ambiente, están succionando agua que está en el ambiente. Entonces en los filtros se va esa unión de polvo, humedad y microorganismos. Podemos ver lo que es como un caldo de cultivo para que esos microorganismos crezcan en eso y me los devuelvan muy rápido en forma de aire, así sea calientico, en las manos. Ha habido datos de validaciones microbiológicas que se le hacen a los secadores de aire, donde ponen un medio de cultivo, lo que se trabaja en microbiología, y lo ponen al chorro del aire y sale contaminadísimo. Entonces, funciona, pero no es la mejor idea. También tenemos que darle un tratamiento especial a los alimentos. Entonces, tenemos que desinfectarlos normalmente cuando el alimento es fresco, las frutas y las verduras. Yo la compro, le paso el agüita, pero no garantizo. No sé aquí en el Valle del Cauca si sea un inconveniente, pero digamos en una zona como Bogotá, que allá solo hay un río importante, que es el río Bogotá, y así como es de importante, está contaminado. Hay unas partes en el norte de la sabana de Bogotá que se toma el agua del río para regar las verduras. Hay mucha producción de verdura y hortaliza en la sabana de Bogotá. Y muchas de esta fuente es el agua del río Bogotá. Entonces, el agua no es de la mejor calidad y yo estoy regando las frutas y las verduras. Por supuesto que los contaminantes que trae el agua van a quedar en la fruta. Entonces, yo tengo que garantizar que esas verduras no van a estar mal
en malas condiciones, así yo la vea verdecita, perfecta, muy linda, pero tengo que hacerle un tratamiento. ¿Cuál es la recomendación? Una cucharadita de Clorox, de límpido, de cualquier producto comercial en 1 litro de agua. Entonces yo hago esa mezcla, eso lo puedo meter en un atomizador y hago lavado de mis verduras. Desinfecto mis verduras, desinfecto mis frutas. Funciona también mucho con el coronavirus, eh, que ya todos desde que apareció nos pusimos a lavar todas las frutas, todas las verduras en todo momento, y nos sirve. Esa es una recomendación, un tipcito de esta charla. Dicho esto, vamos a entrar, y en la última parte de la charla que corresponde al día de hoy, es ¿qué es una ETA? ETA es enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, la definición completa. Las enfermedades transmitidas por alimentos, ETA, son el síndrome originado por la ingestión de alimentos y o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. No significa que una sola bacteria me va a causar daño. Todas las bacterias, todos los microorganismos tienen dosis mínimas infectivas, que si yo me consumo una no me hace daño, dos no me hace daño, pero si me como 50, 100, 150, 1 millón, pues ahí sí me van a generar el daño que requiere. Entonces, ¿qué son las infecciones? Las infecciones es que me consumo un alimento que trae el microorganismo, la bacteria, virus, hongo, se puede multiplicar en mi interior y producir toxinas y eso me va a generar una enfermedad, comerme el bichito vivo. La otra son las intoxicaciones. Las intoxicaciones es que no me estoy consumiendo el microorganismo vivo, sino me estoy consumiendo sus toxinas. Y son toxinas que algunas pueden resistir las temperaturas de ebullición de cualquier proceso de cocción y yo me voy a consumir y me va a hacer daño. Son más difíciles de tratar, es muy difícil encontrar su origen porque pues yo me estoy consumiendo la toxina, pero no, si a mí me quedan restos de ese alimento por ahí guardados, yo si me voy a buscar el microorganismo no lo encuentro. Y las pruebas de toxinas son un poco más complejas y no son tan eh, eh, populares, que yo pueda llevar una muestra de un alimento que yo crea que está contaminado o llevarlo a un laboratorio y quiero que me midan las toxinas o que no es tan fácil. Son enfermedades que pueden llegar a ser incluso más graves que las infecciones de consumirse el organismo vivo. Caso típico puede ser las que conocemos como micotoxinas. Son toxinas generadas por hongos filamentosos. Entonces pueden llegar a ser un problema en los granos, en los frutos secos, en todos esos tipos de alimentos donde no tienen mayor humedad, que yo puedo decir como que como no hay humedad no hay hongos, pero en algún momento hubo humedad en ese punto, el hongo creció y cuando se le empezó a acabar la humedad, el hongo empezó a decir, uy, se me está acabando las condiciones buenas de vida, empieza a generar ciertas toxinas como para darle su firma al final. En términos generales, es un poquito más complejo el proceso, pero en términos generales es eso. Hay muchísimos costos asociados a las enfermedades de transmisión por alimentos, que nosotros no nos damos cuenta, pero son cargadas a las cuentas de los diferentes estados. Entonces, aquí hay unos datos de otros países que tienen muy bien medidas sus cosas, que les voy a leer literalmente. El costo estimado de una de las ETAs en Australia es de 5,4 millones de episodios anuales y le cuesta al país 1,2 millones de dólares australianos. Aquí debe ser billones, excusa. En Nueva Zelanda, aproximadamente 120.000 episodios de ETAs en el año 2000. 120.000, eso es un número muy bajito, muy bajito. Solo 120.000 personas en el año se enfermaron por una transmisión por alimentos. Es un país desarrollado. Y fueron calculados los daños en 88 millones de dólares estadounidenses. Eso le costó al sistema de salud de Nueva Zelanda atender esos 120.000 episodios. En Estados Unidos, el país que más mide las cosas, calculó en 1996 que el costo de los 6.533 millones de episodios anuales de ETA, es un país grande, más de 300 millones de habitantes, causados por solamente bacterias,
solo separaron bacterias, aquí no estamos hablando de virus, no estamos hablando de parásitos, le costó entre 9.3 y toda esa millonada de dólares anuales, para que tengan en cuenta. Muchísimo, muchísimo dinero. Muchas de estas enfermedades se hubieran podido prevenir si yo tenía un buen, correcto sistema de limpieza y desinfección, si esa persona que me dio tal almuerzo se hubiera lavado bien las manos después de salir del baño. Todo eso se hubiera podido evitar con buenas prácticas, o casi todo, digamos. Otra forma es la trazabilidad. Hago aquí la pregunta para que cada uno piense. ¿Qué tan seguros están cada uno que eh, si ustedes me invitan a almorzar a sus casas, a sus negocios, yo les puedo preguntar, bueno, ¿y este arroz de dónde vino? ¿Este arroz qué lote tenía? ¿Este arroz hace cuánto usted lo tiene en su almacén? ¿Hace cuánto lo compró? ¿A quién se le compró? ¿Cuánto le costó? Todo eso es trazabilidad. Es la capacidad de rastrear cuando ocurre algún problema. Por eso cuando nosotros tenemos producciones, tenemos que reservar algunas unidades para dejarlas en nuestro almacén de contramuestras por si le llega a ocurrir algún problema a ese producto en el mercado. Obviamente esto no aplica para, digamos, restaurantes, que es alimento servido a la mesa. No voy a guardar un almuerzo ejecutivo, quién sabe cuánto tiempo, a ver si alguien le hizo daño. No. Pero sí, para la producción de alimentos, para productos empacados, sí tengo que saber eso. Cuando el INVIMA llega a, a visitar la planta de alguno, llega y dice, listo, eh, da una vuelta por la planta y encuentra un producto ya terminado en el almacén. Entonces el auditor del INVIMA va a tomar ese dato. Ah, bueno, eh, el producto X de tanta cantidad tiene el lote número tal. Esa persona guarda sus daticos y le pregunta a la persona que le atiende la visita, el lote número tal, dígame todo acerca de él. Dígame cuándo fue producido, qué fecha de vencimiento tiene, quién lo fabricó, con qué materia prima. Esa materia prima me tiene que contar el lote, me tiene que contar el proveedor, me tiene que contar su fecha de vencimiento, me tiene que contar el empaque, cuando lo compró, a quién se lo compró, lote del empaque, etcétera, etcétera. Eso. Entonces la trazabilidad es ese proceso donde yo aseguro toda la información de mi producto y yo tengo plena seguridad de que lo que le estoy diciendo al mismo, que si yo hice una torta donde utilicé harinas de oros del lote número tal, que se vencía tal, la usé tal día y tal persona la fabricó. Eso es como el punto máximo de seguridad dentro de mis procesos. Yo tener pleno control y plena información de todo lo que he producido. Listo, aquí les traigo otra noticia de eh, cómo funcionó la correcta trazabilidad. Resulta que lo peor que le puede pasar a una empresa de alimentos, bueno, de cualquier cosa, es que haya un daño que ellos no hayan podido prever dentro de su planta y ya salió al mercado y eso ya lo consumieron las personas. Ese bien, ese servicio, lo que sea. Aquí el ejemplo que todos tenemos claro y es acerca del mercurio en el atún. El mercurio es un problema que nosotros, la humanidad, ha generado por el mal uso de este elemento que ha hecho que empieza a aumentar la residualidad en los cuerpos de agua, sea porque en el continente se hizo algo y llegó hasta el mar o por algún proceso dentro del mar, dentro de un río, dentro de una laguna. Lo curioso es que ellos no tienen tanta, en este caso Bancamps, no tiene tanta responsabilidad sobre eso, porque ellos van, hacen la faena, capturan su atún, lo filetean, lo ponen en las latas y se lo entregan a uno. Ellos no le hacen mayor proceso a eso. Ellos no son responsables, digamos, de que ha consumido ese pez. Pero sí tienen que garantizar que le han hecho las pruebas necesarias para que si llega a sobrepasar los niveles de mercurio, ese producto no pueda salir. Eso pasó hace como unos 2 años, la última alerta grande que hubo de mercurio, pero eso cada vez vamos a estar escuchando más de eso porque pues
seguimos destruyendo el planeta. De pronto, uno de los, ¿cómo se dice? De la trazabilidad más clara que podemos llegar a encontrar en la industria colombiana es la trazabilidad de la carne de vacuno, pero principalmente la de mayor costo. Uno va a un supermercado y uno coge su bandejita de carne para asar o su filete, lo que sea, y uno va a encontrar que en muchos casos, y los almacenes de, digamos, de mayor capacidad, hasta le informan a uno cuándo fue sacrificado el animal, qué fecha de vencimiento. A veces trae el nombre de la persona que procesó eso. Entonces, esa es la definición de trazabilidad. ¿Cómo se hace para manipular el producto? Pero también la trazabilidad viene desde el productor. Aquí nos ponen en el ejemplo de le ponen las orejitas las orejeras al animal para identificarlo, para saber quién es su padre, quién es su madre, cuándo nació, cuándo recibió, qué tipo de alimento le tengo que dar, etcétera, etcétera. Pero ya, digamos, en el caso de los cerdos es obligatorio ponerle la orejera porque significa que es un animal que ya fue vacunado. La trazabilidad de los huevos. Normalmente uno y yo, todo el mundo casi que consume huevos campesinos, de que alguien le regala uno, pero no es la norma. Normalmente consumimos huevos de incubadora, perdón, de gallina ponedora. Estos huevos, las marcas reconocidas, si ustedes revisan, incluso ya vienen marcadas con, cada unidad de huevo viene marcado con un código. Si yo llamo a la empresa que produce ese huevo y le digo, venga, es que tuve un problema con el huevo TA y le doy este código, esa empresa está en capacidad de decirme todo acerca de ese huevo. En qué galpón, qué gallina, cuándo se produjo, el alimento de ese animal, etcétera, etcétera. Bueno, de pronto qué gallina no me podrían decir porque pues viene eso de un galpón y los huevos vienen mezclados por diferentes gallinas, pero digamos por lo menos el lote o el lugar de producción. Ventajas de la trazabilidad, todas. Yo tengo información de mi producto completamente eh, y me ayuda mucho cuando hay problemas. Si alguien tiene algún inconveniente con mi producto y me dice, es que eh, el lote número tal me generó tal problema, yo me devuelvo a mi lugar donde guardo mis contramuestras, saco una unidad de esa contramuestra, le hago el análisis y puedo identificar si fue culpa mía o no fue culpa mía eso que me está diciendo la persona que consumió. Y siempre, entre mayor información, voy a mitigar el riesgo que haya sobre la seguridad de ese alimento y sobre cualquier cosa. Si yo tengo información de cualquier cosa que yo produzca, entre mayor información, más seguridad. Tener en cuenta, para todo, para sus casas, para sus restaurantes, para sus trabajos. Aplicar el sistema de lo que primero entra es lo que primero sale. ¿Por qué? Porque si yo estoy moviendo, digamos, mucha carne y a mi negocio me distribuyen carnes los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces yo tengo que tener claridad que el pedido que yo recibí el viernes tiene que salir primero la totalidad de lo que yo voy a recibir el miércoles. Entonces tengo que hacer movimientos en congeladores, en refrigeradores. Este producto, esta técnica la pueden encontrar también como FIFO. Eh, que es en inglés First Entras, First Out. Tener en cuenta la fecha de vencimiento de los productos. Recuerde revisar los reportes de las inspecciones o visitar y tomar medidas frente a los resultados. Incluya en las actividades diarias la revisión de las fechas de los productos. Siempre, siempre, siempre. Yo al final del día si yo tengo un almacén, digamos, un pequeño comercio de alimentos, al final del día voy y paso, hago una revisión por los estantes, reviso, reorganizo y vuelvo a surtir los estantes. Entonces garantizo que los que quedaron del día de hoy, los voy a dejar adelante para que mañana sean los primeros en salir, etcétera, etcétera. Y por último les dejo esta imagen ahí un poco eh, irónica de los pollitos el gallo y la gallina comiendo ese huevo frito.
eh, por problemas de manejo. Listo. Y esa es la última diapositiva del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Por favor, desarrollar el taller que viene con esta práctica. Y con esto damos por cerrada la charla del día de hoy. Muchas gracias.